Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a intentar explicar cómo funciona o cómo poder crear una curva de temperatura en nuestra placa base Guananchi F8. Pero antes de ver cómo configurar esta curva de temperatura, vamos a hablar un poquito sobre el tema de los ventiladores que nos podemos encontrar. Yo tengo un ejemplo aquí de dos ventiladores de 3 pin y de 4 pin. Ahí veis en la imagen este ventilador de 3 pin, que son ventiladores DC de corriente continua, y este otro ventilador de 4 pin, que son PWM, que son ventiladores que funcionan a través de impulsos para poder tener una regulación de la velocidad. Bueno, estos también se va a poder regular la velocidad, estos DC de 12 voltios, también a través de la placa base o a través de otro aparato especial que podemos conectar. Pero desafortunadamente la Guananchi no tiene para poder controlar este tipo de ventiladores de 3 pin. Bueno, ahí estáis viendo este ventilador y nos vamos a observar en la velocidad de giro. Ahí vemos que gira en torno a unas 700 y 1800 revoluciones por minuto, con un margen de error de un 10%, ahí lo podéis ver. Velocidad máxima entre 700 y 1800. Son ventiladores PWM que lo vamos a poder controlar su velocidad a través de la placa base de la Guananchi. De 4 pin. De 3 pin tiene la posibilidad de controlar. Bueno, ahí veis este otro ventilador entre 800 y 1600 vueltas, también con un margen de error de un 10%, y son todos ventiladores PWM. Bueno, como podemos ver, en el mercado también hay ventiladores PWM un poquito más caros, pero que cuentan con una velocidad de giro, con un rango mayor, por decirlo de alguna manera. Como podéis ver, este empieza en 300 revoluciones y termina en 2200 revoluciones por minuto. Como estábamos diciendo, son ventiladores todos de 4 pin PWM. El que vimos al principio es de 3 pin. Bueno, ahí podéis ver las conexiones que tiene la placa base, la Guananchi. Tiene dos SysFan, este es el SysFan 2 de 3 pin, que vamos a poder conectar ventiladores de 3 pin y de 4 pin. Ahí podemos ver también CPU Fan 1 de 4 pin, que es donde vamos a tener que conectar sí o sí todos los ventiladores de 4 pin, sobre todo el de la CPU. Bueno, un poquito más abajo vemos SysFan 1, también de 3 pin, y como os voy a comentar ahora y vamos a ver estos tipos de conectores de 3 pin, con esta placa base Guananchi no hay posibilidad de poder controlar la velocidad de giro de estos ventiladores. Van a estar siempre girando a su máxima velocidad. En este caso estamos conectando un ventilador DC de 3 pin y como podemos observar está girando a tope a 2030 revoluciones por minuto, generando un ruido y un consumo innecesario. Fijaros ahora el ruido que hace este ventilador es uno de los mejores ventiladores que tengo. Se puede controlar su velocidad prácticamente desde 0 hasta 3000 revoluciones por minuto y como os digo es uno de los mejores ventiladores que yo tengo. Está trabajando a 3000 revoluciones por minuto con muy poca temperatura en la CPU y como os comento no tiene ningún sentido tener este tipo de ventiladores. Este es otro ventilador más económico, también de 4 pin PWM, y como podéis ver también, como vimos en las características, está girando también a tope. Esta imagen es muy interesante porque como podéis ver ahí, con 36 grados de temperatura, el ventilador de la CPU está girando a 354 revoluciones. Sin embargo, el del SysFan, como podéis ver ahí, está girando a 1600 revoluciones, con lo cual están completamente descompensados. No tiene ningún sentido que gire tan deprisa el ventilador, que sería el que va a sacar el aire caliente de la CPU. Debería de girar un poquito más despacio e ir incrementando su velocidad a medida que se va calentando el interior del gabinete, de la caja. A lo largo de este vídeo vamos a ver cómo podemos solucionar este problema y tener un ordenador bien ventilado y sobre todo más silencioso. Bueno, lo que os comentaba al principio, si tenemos estos ventiladores de 3 pin, podemos utilizar este regulador, no nos queda otra que utilizar un regulador de terceros para poder controlar la velocidad de giro. Esto es en el caso de tener solo ventiladores de 3 pin. Como podéis ver ahí, se puede controlar la velocidad de giro a través de esa sonda de temperatura, creando una curva también de temperatura con este dispositivo, o lo podemos hacer de forma manual. Como os digo, esto es solo para aquellos que tengáis
ventiladores de 3 pin y os generen mucho ruido. Si no os generan mucho ruido, pues no pasaría nada, lo conectamos ahí de 3 pin, pero saber que va a girar siempre a la máxima velocidad. Con este dispositivo lo que vamos a poder hacer es controlar la velocidad de giro de este SysFan, que su misión es la de sacar el aire caliente del gabinete, de la caja, de la CPU. Como podéis ver, ahí está parado y con el pulsador que viene incorporado podemos controlar la temperatura de forma manual y a través de la sonda de temperatura. Con ese pulsador, 2 pulsaciones cortas iría a menos y una pulsación iría a más. También se puede monitorizar la velocidad de giro que está teniendo ese ventilador. Así que le pondríamos en un 40% o en un 50%, justo en el límite de donde empieza a hacer ruido, y lo dejaríamos así para sacar el aire caliente. Yo no recomiendo, como habéis podido observar a través de todos los vídeos que he ido haciendo en el canal, yo no recomiendo comprar ventiladores de 3 pin, sobre todo para estas placas base chinas. Bueno, ahí podemos ver este hub de CPU de 4 pin. Este es muy interesante para todos aquellos que tengan ventiladores de 4 pin que les generen mucho ruido. Con esto lo que vamos a conseguir es que todos giren a la misma velocidad. Muy importante poner el de la CPU en el primero, donde pone CPU, es decir, el ventilador que esté refrigerando la CPU, lo pondríamos ahí. El resto de ventiladores que están sacando el aire caliente del gabinete, pues los pondríamos a continuación. Como veis tiene 4, muy importante poner el de la CPU en el primero, en el que pone CPU, para tener un control de la velocidad y poderlo monitorizar. Venga, vamos a hacer entonces la práctica con ese ventilador que hemos conectado a través de CPU Fan 4 pin, muy importante. Bueno, entramos en la BIOS y aquí tenemos 2 apartados. El primero es el que nos va a indicar la temperatura, como podéis ver ahí, y la velocidad de giro. Tomando los valores de referencia que vienen en el fabricante del ventilador, vamos a considerar que la velocidad de giro más baja, en este caso en torno a 700 revoluciones por minuto, va a estar cuando el PC esté frío, por decirlo de alguna manera. Cuando tenga una temperatura inferior a 40 grados o entre 40 y 45 grados, vamos a tener siempre la velocidad mínima de giro. A partir de esa temperatura va a empezar a aumentar la velocidad de giro. Y eso es lo que le consideramos curva de temperatura. Evidentemente los datos que acabo de dar son para casos particulares, cada uno va a tener un procesador diferente, con una temperatura máxima diferente. Como podéis ver en la imagen, hay 2 procesadores diferentes con temperaturas diferentes. Esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra curva de temperatura, la temperatura máxima que va a tener el procesador, para que mucho antes de alcanzar esa temperatura máxima, el ventilador ya esté girando al 90% o el 100%. Entonces, considerando esos parámetros de temperatura máxima y velocidad de giro de nuestro ventilador, es cuando ya podemos hacer la curva de temperatura. En nuestro ejemplo es la que vamos a utilizar, ese rango de temperatura que habéis visto en la imagen, y la temperatura máxima del procesador, que estaba en torno a unos 70 grados centígrados. Pues en base a esos parámetros vamos a hacer nuestra curva de temperatura. Para ello entramos ahí en Smart Fat Function y es donde vamos a hacer la curva de temperatura. Aquí nos vamos a encontrar diferentes posibilidades. Auto Mode lo va a calcular él y va a hacer una programación automática. Full Mode, yo entiendo que ahí va a estar el ventilador siempre a tope, a lo que dé el ventilador. Manual Set Auto Mode es donde vamos a hacer nosotros la curva de temperatura. Como podéis ver ahí ya tiene unos parámetros puestos que están completamente desorbitados. Pero bueno, vamos a seguir viendo las opciones que hay. Manual Mode. Ahí por ejemplo podemos poner un valor entre 0 y 255 en nuestro ventilador PWM. Yo entiendo que 0 sería la velocidad más baja y 255 la más alta. Así que ahí lo podemos poner. Si queremos siempre que gire a la misma velocidad, lo haríamos en ese apartado. En Manual PWM Setting es donde pondríamos ahí los valores entre 0 y 255. Bueno, como nos interesa a nosotros hacer la curva de temperatura, vamos a entrar en el apartado donde se hace de forma manual la curva de temperatura.
Manual Set Automode. Ahí es donde vamos a crear nuestra propia curva de temperatura. Como os comentaba antes, tiene valores completamente desorbitados. También podemos dibujar esa curva de temperatura, lo podemos hacer en una tabla Excel o en cualquier sitio, la podemos dibujar también con esos parámetros que están ahí. Como podemos ver, temperatura 1, 20 grados centígrados, el ventilador va a estar girando a un 75%. Eso está completamente desorbitado, como podemos ver ahí. Si pasamos esos valores a un Excel y hacemos una gráfica, vemos ahí como la curva de temperatura está completamente desorbitada. No se puede tener el ventilador girando a un 75% con 20 grados de temperatura en la CPU, es demasiado. No entiendo muy bien el por qué viene así, pero bueno, como son valores que se pueden cambiar, nosotros los vamos a poner así. Esto es un ejemplo, para nada tiene que ser lo que tú pongas en el ordenador tuyo, esto es simplemente un ejemplo que yo voy a hacer. Eso tiene que quedar muy claro, que esto es personal mío, cada uno va a tener que poner ahí, dependiendo de su CPU, más o menos cantidad. Pero bueno, lo vamos a ver ahora y lo vamos a explicar también en el Excel para ver cómo sería la curva de temperatura. Yo lo que entiendo y lo que nos interesa es que cuando el procesador empiece a subir de temperatura, pues tiene que subir también la velocidad de giro. Yo lo voy a poner que a partir de 40 grados centígrados y que cuando llegue a 60 grados centígrados, entre 40 y 60 grados centígrados, el ventilador gire al 100%, a su máxima velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ventilador empiece a girar muy deprisa, significa que la CPU se está calentando. Bueno, vamos a trasladar estos valores que hemos visto en la BIOS a una tabla y lo que podemos ver pues es eso, es la curva de temperatura que nosotros le estamos indicando en la BIOS que queremos. Como podéis observar ahí, en 50 grados centígrados, el ventilador estaría entre un 60 y un 70% de velocidad de giro. Como podéis observar, a partir de los 40 grados de temperatura se dispara la velocidad de giro para intentar evitar que el procesador se caliente en exceso. Es lo que nos está indicando. De 40 grados centígrados hacia abajo, pues nada, el ventilador va a girar despacio. Y como podéis ver ahí, al llegar a los 60 grados está al 100%. Es decir, que cuando nuestro procesador se encuentre en 60 grados, el ventilador tiene que girar al 100% para evitar que pase de esa temperatura. Y dependiendo del procesador que tengamos, pues nos va a interesar que empiece a subir de revoluciones antes o después. Por ejemplo, ahí vemos cómo estamos retrasando la subida de velocidad del procesador a 50 grados. Quiere decir que cuando empiece a los 50 grados es cuando se dispara la velocidad. Como podéis ver ahí donde estoy señalando con el ratón, a partir de 50 grados es donde empieza a dispararse la velocidad de giro. Hay placas base que recomiendan que esté siempre el ventilador como mínimo al 40%, pero bueno, ya os digo que dependiendo del ventilador que tengamos, si es mejor, si es peor, o de nuestra CPU, vamos a poner esos parámetros. Como podéis ver ahí, hemos subido para que esté siempre el ventilador al 20%, y a partir de 45 grados, como podéis ver ahí, a partir de 45 grados la velocidad del ventilador se va a disparar y va a empezar a aumentar. Y antes de que llegue a los 65 grados, debe de estar ya el ventilador girando al 100%. Es decir, entre 45 y 65 grados el ventilador tiene que estar al 100%. Podemos aumentar esta velocidad, como nos decía en la placa base, en la MSI sobre todo, que la vamos a ver luego al final, que nos recomienda siempre que los ventiladores estén en un mínimo de un 40%. Pero bueno, como os digo, eso es en MSI, ahora estamos con la Guananchi, y yo he estado probando estos ventiladores y siempre van a estar en torno a lo mínimo que marca el fabricante y lo máximo que marca el fabricante. Ya os digo, aquí podéis jugar vosotros con estos números, si queréis una curva más agresiva o queréis que vaya más lentamente. Y bueno, simplemente es modificar estos parámetros. Ahora vamos a volver otra vez a la BIOS para explicarlo bien, para que no haya ningún tipo de malentendido, cómo hay que configurar estos parámetros, como lo estáis viendo ahí en la curva de temperatura. Vamos a volver ahora a la BIOS
y vamos a explicar un poquito más cómo se hacen estos cambios. Ahí estamos viendo que en temperatura 1 son 20 grados, con lo cual la velocidad de giro de nuestro ventilador va a estar a un 10%. Quiere decir que cuando esté en 20 grados, el ventilador tiene que girar a un 10%. Esto lo podemos mejorar porque evidentemente una vez que se arranque el ordenador va a estar por encima de los 30-35 grados centígrados la CPU. Así que eso sería una mejora. Bueno, ahí podemos ver temperatura 2, 30 grados. Quiere decir que cuando la temperatura de la CPU esté en 30 grados, el ventilador ya tiene que girar a un 15% de su velocidad. Siguiendo con la curva de temperatura, cuando la temperatura T3 esté en 40 grados centígrados, el ventilador tiene que girar a un 30% de su capacidad. Bueno, y ya por último, el último dato es quizás el más importante, que quiere decir que cuando la temperatura se acerca a 60 grados ya tiene que estar el ventilador girando al 100%. El último dato, como podéis ver ahí este 5, yo he puesto la temperatura máxima que admite el procesador y cuando llegue a esa temperatura, que sería casi imposible a no ser que se estropeara algún ventilador, pues se pondría en modo crítico y yo entiendo que se apagaría el sistema para no dañar lo que es el microprocesador. Estoy pensando que la temperatura T1 hemos puesto 20 grados y yo creo que deberíamos de poner la temperatura que tenemos en nuestra casa o donde tengamos el ordenador para que asegurarnos de que siempre va a arrancar el ventilador a esa temperatura. No poner una temperatura muy alta y que arranquemos el ordenador con 20 grados y no entra el ventilador en funcionamiento, porque lo tenemos programado en 30 grados. Bueno, y nada, vamos a reiniciar el ordenador con estos valores que hemos guardado ahí y vamos a ver cómo se comporta la temperatura. Vamos a utilizar este hardware monitor y ahí vamos a ver, vamos a tener en cuenta estos dos parámetros, la velocidad de giro y la temperatura del procesador. Bueno, vamos a suponer que con 45 grados la CPU está fría y por lo tanto el ventilador tiene que girar a lo menos posible. En este caso, como decía el fabricante, en 700-800 revoluciones por minuto. Y a medida que el procesador se vaya calentando, el ventilador tiene que llegar a su velocidad de giro máxima. Quiero recordar que eran 1600 revoluciones, 1700 revoluciones por minuto. Y eso tiene que suceder cuando la CPU esté en torno a los 60 grados centígrados. Siempre va a haber un pequeño lag, un pequeño desfase porque tarda un poquito en coger la temperatura. Pero bueno, como podemos ver, está aumentando la temperatura y a su vez está también aumentando la velocidad de giro del ventilador. Bueno, como podéis ver ahí, no está llegando a la máxima velocidad, pero bueno, ya os digo que hay un pequeño de retardo, pero en cuanto esté en 60-65 grados, el ventilador tiene que estar a tope. Como podemos ver ahora, se tiene que empezar ya acercando a su máxima velocidad. Bueno, voy a poner un poquito de cámara rápida para que vaya subiendo la temperatura, porque es cierto que tarda en subir la temperatura. Voy a hacer también un poquito de trampa y voy a quitarle el ventilador del enfriador para conseguir así que aumente un poquito más rápido la temperatura. Como podéis ver, la tengo quitada porque si no es complicado hacer que el procesador alcance esas temperaturas y más estando así abierto. Pero bueno, como podéis ver ahí, prácticamente está ya en 1600 vueltas, 1700 vueltas en 65 grados. Así que podemos decir que la curva de temperatura está funcionando bien porque hemos conseguido el objetivo de poner al ventilador al 100% de su capacidad, 1700 vueltas por minuto, cuando la temperatura de la CPU está en torno a los 60-65 grados. Así que podemos decir que la curva de temperatura está funcionando bien. Bueno, voy a poner ahora el ventilador para que empiece a refrigerar el radiador de la CPU y notaremos que tiene que volver a bajar la temperatura, volver a bajar las revoluciones por minuto y quedarse en lo que hemos establecido que era el rango de revoluciones del procesador, en torno a los 800 cuando está frío, cuando tiene poco calor, y en 1700 o en 1600 revoluciones por minuto cuando la temperatura de la CPU consideramos nosotros que no puede pasar de ahí, que sería en torno a los 60 grados, 65 grados. No obstante, tenemos margen, como hemos podido ver. Este procesador creo que podía llegar hasta 72 grados
Pero bueno, nunca lo vamos a dejar que llegue a esa temperatura. Ahí podemos observar que está bajando ya la temperatura, están bajando las revoluciones. Así que podemos decir que la curva de temperatura está funcionando bien. Bueno, entonces vamos a ver qué haríamos si tenemos que conectar varios ventiladores de 4 pin PWM a nuestro ordenador, a nuestra caja. Como hemos dicho antes, no vamos a utilizar ventiladores de 3 pin, sino que vamos a utilizar ventiladores de 4 pin, como el que estáis viendo en la imagen, un ventilador de 4 pin PWM. Y si lo conectamos ahí en los SysFan, en SysFan 1 o SysFan 2, como podéis escuchar, hace un ruido enorme, porque está girando a la máxima velocidad sin opción a poder regular esa velocidad que tiene. No tenemos opción en esos dos conectores, SysFan 1 y SysFan 2, no lo vamos a poder hacer. Para solucionar este problema lo que vamos a hacer es lo que hemos visto al principio del vídeo, y es utilizar un hub de 4 pin PWM que va a ir conectado a CPU fan. Como hemos visto al principio, el primer puesto lo vamos a reservar para el ventilador de la CPU, como lo veis ahí en la imagen, como lo veis ahí en el vídeo. El primer conector es para el ventilador que está refrigerando el radiador de la CPU, y los 4 siguientes son para ponerlos para el gabinete. Podemos poner hasta 4 ventiladores en el gabinete, y como podemos observar, fijaros ahora como no hace ruido ninguno, no he tocado nada, está al mismo volumen en toda la grabación, como podéis ver, apenas se oye. Ya os digo que este ventilador es muy bueno. Tampoco vamos a poder poner muchos ventiladores para no sobrecargar el puerto de CPU fan. Bueno, vamos a ver ahora como modo de comparativa otra placa base, una MSI, que en comparación con esta One Chi, pues la verdad es que no hay color. Tiene una BIOS muchísimo mejor que la One Chi. Y bueno, como podéis observar ahí, a la izquierda tiene dos posiciones, PWM y DC, con lo cual vamos a poder controlar ambos sistemas de ventilación. Ventiladores PWM, que se hace por pulsos, son ventiladores que funcionan a través de pulsos, y DC, que se hace a través de regular el voltaje. Como podéis ver ahí, con ese botoncito podemos subir y bajar el voltaje que le vamos a dar a nuestro ventilador. Ahí veis que lo tenemos conectado en un SysFan también, SysFan 5 de 4 pin, todos son de 4 pin en esta placa base, son todos de 4 pin, pero bueno, podemos conectar también de 3 pin. Y seleccionando ahí DC, vamos a poder cambiar la velocidad. Bueno, ahí lo que os decía, advertencia, el ventilador tiene que está por debajo del 40%, como dando a entender que debería de estar por encima del 40%. Pero bueno, yo no he observado ningún tipo de perjuicio que el ventilador esté a un 20%, porque va a girar a una velocidad constante y no se va a parar. Pero bueno, lo interesante es la comparativa que yo os estaba diciendo, cómo podemos con esta placa base controlar ambos ventiladores PWM y ventiladores DC. Y los podemos controlar a través del Smart Fan Mode. Podemos crear también una curva de temperatura o dejarlos fijos como está ahora. Ahí lo subimos más, subimos los voltajes, con lo cual va a subir la velocidad de giro. Eso es voltaje, lo que estáis viendo, de 0 voltios a 12 voltios, que es lo máximo del ventilador. Y lo bueno de estas placas base es que lo vamos a poder hacer en todos los SysFan de forma independiente. Como podéis ver ahí arriba, CPU1, bomba 1, que es para la bomba de agua. Y luego están los demás ventiladores, que hay 5 ventiladores en esta placa base MSI. Podemos poner PWM o DC, dependiendo de la característica de cada ventilador. Y esto pues es una ventaja enorme en comparativa con la One Chi. Y bueno, y poco más, la verdad no sabía más que poder decir. Simplemente pues eso, si tenéis alguna pregunta me la dejáis en los comentarios. A veces me puedo equivocar o hacer las cosas de forma mal o algo, o pido perdón o pido disculpas si en algún momento he metido la pata. Y nada, esta parte final pues simplemente era deciros que hay placas base que son muchísimo mejor en cuanto a BIOS que esta One Chi, pero bueno, eso ya todos lo sabemos. Así que nada, mandaros un saludo
y hasta el próximo vídeo y gracias a todos.